Hoy es un buen día, un muy buen día para arrepentirse de haber votado por Gustavo Petro. Para arrepentirse de haber creído en las palabras de un señor que en campaña nos prometió que iba a apegarse a las leyes y a la Constitución y que una vez tomó posesión de su cargo juró ante 50 millones de colombianos cumplir con el mandato de la Carta del 91. Pero yo quiero que ustedes no se llamen a engaños y no caigan en la trampa que Petro está intentando tejer aquí. Petro sabe que él no puede hacer ninguna consulta popular. Petro sabe que la registraduría no la va a hacer. Al pobre Petro, que no ha cumplido con ni la mitad de sus promesas, no lo deja gobernar el Congreso y tampoco lo deja gobernar la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Entonces, ¿qué le queda al proyecto de cambio que no pudo ser? Una constituyente. Y él no va por una consulta popular, él va por un incendio de este país, tal que le permita de manera arbitraria e, insisto, totalitaria, incidir en las elecciones de 2026. Hoy es un buen día, un muy buen día, para arrepentirse de haber votado por Gustavo Petro. Para arrepentirse de haber creído en las palabras de un señor que en campaña nos prometió que iba a apegarse a las leyes y a la Constitución y que una vez tomó posesión de su cargo juró ante 50 millones de colombianos cumplir con el mandato de la Carta del 91. Lo que pretende hacer Gustavo Petro ahora, con una leguleyada apenas digna de los politiqueros que él durante años y años criticó en este Congreso, es bien un golpe de Estado. Tanto que habló Petro de golpes de Estado que terminó él decidiendo dar uno al momento en el que primero decide irrespetar de la manera más arbitraria, autoritaria y totalitaria la decisión del Senado de la República, con la cual él puede no estar de acuerdo, claro que sí. Lo que pasa es que él tiene que seguir unas vías y canales institucionales para controvertir esa decisión. Pero yo quiero que ustedes no se llamen a engaños y no caigan en la trampa que Petro está intentando tejer aquí. Petro sabe que él no puede hacer ninguna consulta popular. Petro sabe que la registraduría no la va a hacer. Petro sabe que el registrador Hernán Penagos va a pedir un concepto al Consejo de Estado, a la sección quinta, y que el Consejo de Estado le va a decir que no puede hacer la consulta popular. Petro lo que quiere es, después de decirle al país que el Congreso es el gran enemigo que no lo deja gobernar, convencer al país de que el gran enemigo son las Cortes y que las Cortes no lo dejan gobernar. Y entonces ahí tenemos la cuadratura del círculo. Al pobre Petro, que no ha cumplido con ni la mitad de sus promesas, no lo deja gobernar el Congreso y tampoco lo deja gobernar la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Entonces, ¿qué le queda al proyecto de cambio que no pudo ser? Una constituyente, ir por las elecciones de 2026. ¡Ojo! Petro ya va 3 escenarios adelante de lo que está planteando con la consulta popular y él no va por una consulta popular. Él va por un incendio de este país, tal que le permita de manera arbitraria e, insisto, totalitaria, incidir en las elecciones de 2026. ¿Cómo? Todavía no sabemos. ¿Se atreverán a inducir un caos tal para un eventual estado de excepción que luego pueda interferir con las elecciones de 2026? Todavía no sabemos. Pero qué bueno poder decir. Pero qué bueno no, qué vergüenza tener que decir que quienes nos reímos en la campaña de 2022, cuando las tías uribistas decían que a Gustavo Petro no se le podía permitir llegar al poder, porque una vez en el poder, él se iba a vestir con el traje que le gusta, que es el traje del autoritarismo, de la dictadura, del totalitarismo, lo iba a hacer. Qué vergüenza que hoy seamos millones y millones de colombianos y de colombianas
que tengamos que darle la razón a las personas que tenían esa tesis o esa hipótesis, que en este momento ya no es una hipótesis. Lo que Gustavo Petro nos está demostrando es que él sí es capaz de romper el orden constitucional, de romper la separación de poderes y de desestabilizar socialmente y políticamente a este país sin importarle las consecuencias, siempre y cuando salga él a la historia como un mártir. No lo vamos a permitir.